sea, tener la fe de que Dios nos va a bendecir, nos va a dar para poder dar a la obra del Señor. Que Dios nos proveerá el dinero para ofrendar al sostenimiento de los obreros enviados a las naciones. La cantidad que nosotros escribimos es una cantidad que se ofrece de manera mensual, pero no es una promesa de pago, ya lo mencioné, sino un compromiso a creer. Esta ofrenda de fe, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cada 6 meses hacemos la misma promesa y damos nuestra promesa de fe, que hasta este día la hemos cumplido porque Dios ha sido fiel, no porque nosotros hemos sido fieles tanto, sino que Dios ha sido fiel, nos ha bendecido y nosotros podemos dar para las misiones. Entonces, excepto este mes de diciembre, todavía no la damos, pero también apenas es día 8, así es que tenemos 20 días para creer que Dios nos va a dar la promesa que hicimos. Y bueno, tenemos promesa en varias de las sedes y cuando vamos ahí también la ofrendamos, ¿no? Y lo hacemos cada 6 meses. Ahora, ¿yo por qué les digo esto? Porque soy el pastor y los pastores tenemos que dar ejemplo como líderes, ¿verdad?, del pueblo, de que también nosotros estamos comprometidos con la obra misionera y no solamente pedimos el dinero, ¿sí me explico? Sino simplemente nosotros también estamos incluidos. Pero también tengo que reconocer que la ofrenda misionera no es lo mismo que los diezmos. Los diezmos los damos aparte. Pues sí, bueno, diezmos y aparte ofrendas, sí, aparte ofrendas. ¿Y por qué? Porque es la costumbre del cristianismo desde el principio, ¿verdad? Ahora, todas las cosas que hacemos son totalmente voluntarias. Claro, también les decimos a la gente de lo que puede ser para tu vida, de lo que significa para tu vida y también de lo que significa para la obra del Señor. Estamos en esto, ¿verdad?, desde hace muchos años y sabemos que es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No es la visión nuestra o la misión nuestra, sino es la misión de Dios, alcanzar a las naciones para Jesucristo. La promesa de fe, ¿verdad?, se entrega en un plazo definido, mensual. Si tú al mes no tuviste la fe suficiente para creer que Dios te iba a dar esa cantidad que tú prometiste creer, tú ya no tienes que darlo. Porque hay muchas personas que, sobre todo en estas fechas de diciembre, llegan y, pastor, debía 3 meses, ¿verdad? Es que tú no debes. Tú debes creer que Dios te lo va a dar mes tras mes. Así funciona. Pero hay personas que, no hombre, hay gente, un día llegó una persona y dijo, no, no di nada en todo el año, pero yo tenía una deuda con el Señor y con la iglesia y aquí está 12 meses, mire, pues se lo vamos a recibir porque ni modo decirle que no, pero la idea es mes tras mes debes creer por ello. Así es. Y claro, como ya les mencioné, mi esposa y yo lo hacemos mes tras mes y Dios nos ha bendecido. Y hemos dado ofrenda misionera aparte de nuestros diezmos desde hace más de 20 años, mes tras mes. Dios nos ha bendecido, creemos que Dios nos va a dar y entonces viene la bendición de Dios. En lo personal, esto es un asunto personal también. En lo personal, nosotros hacemos una promesa muy significativa para que no se nos olvide y para que nos ponga a orar. Nosotros prometemos el 15% de nuestros ingresos, lo prometemos para darlo a las misiones. El diezmo es aparte, o sea, damos el diezmo y aparte otro 15%, y eso, déjame decirte, no sobra, pero Dios nos ha bendecido mes tras mes, año con año. Así funciona y queremos compartir la forma como funciona, ¿verdad? Pero a nosotros nos ayuda a tener una cantidad importante, porque no se me va a olvidar, si pusiera 50 pesos se me olvida, que sucede muy común, por cierto. Es un compromiso personal que se hace con Dios para el sostenimiento de la obra misionera. Es una promesa que hacemos en fe y confianza que Dios nos va a ayudar y bueno, lo que hacemos al final, ahorita después de yo compartir
es que llenamos la boleta, cortamos el boletito del lado donde dice mi nombre, mi sede, y la cantidad mensual, y esa es la que vamos a entregar, la boleta pequeña. Muy bien, vamos a leer la Biblia, por favor. Marcos capítulo número 12. Abra su Biblia en Marcos capítulo número 12. Voy a compartir de un tema que le he titulado Sentado junto al arca, o lo que es lo mismo, sentado junto al ofrendero. Voy a pedir ahí a alguno de los dos toños que están aquí en el pasillo, que si me pueden traer un bote de la ofrenda, por favor. ¿Me pueden traer un bote de la ofrenda? ¿Alguien? Tráigame un bote de la ofrenda. Porque quiero ilustrar cómo hubiera sido si Jesús estuviera en Ágape Sur el día de hoy, según lo que vamos a leer. En Marcos capítulo número, ¿qué dije? 12. Aquí, mira, aquí por favor. Gracias. Aquí lo voy a poner. Este bote es el bote de la ofrenda. Bueno, lo voy a poner de este lado. ¿En qué se parece este bote al sombrero de los magos? Que los magos sacan palomas, todos saquen, ¿verdad que de ahí sacan las palomas, los conejos, sacan pañoletas y más pañoletas de los gorros de los magos? ¿Se ha fijado? Bueno, ¿y en qué se parece de este bote? Que de este bote sale todo. A ver, ¿cómo? Entonces, bueno, obviamente hay personas que hacen ofrendas, ¿verdad?, de traspaso porque se les hace más fácil, pero a final de cuentas la mayoría de las ofrendas que llegan a todas nuestras sedes entran en los botes o en los ofrenderos. La gran mayoría del bote, ustedes conocen Ágape Oriente, el auditorio, todo salió del bote, todo. ¿Que no hubo alguna organización internacional que les diera dinero? Ojalá, aunque sea la Cruz Roja, ¿verdad? No, todo salió de la ofrenda, del bote de la ofrenda, de los botes de la ofrenda, gracias a Dios. Porque esto tiene un significado muy importante al momento de dar al Señor. Claro, también está en el corazón. Ok, ahora, en el capítulo número 12 de Marcos, aparece una historia, un relato de Jesús que dice así en el versículo 41, Marcos 12, 41, dice: y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ahí estaba. ¿Dónde estaba Jesús sentado? Delante del arca de la ofrenda. Hagan de cuenta que estaba el bote así aquí, ¿verdad? Y Jesús estaba sentado junto al bote de la ofrenda. ¿Dónde se sentaría Jesús si estuviera aquí entre nosotros? A tu lado, allí detrás del teclado, tocando, dirigiendo la alabanza, predicando aquí en el púlpito. No sé dónde estaría Jesús, pero una cosa sí puedo decirles, ¿verdad? Que en esta ocasión Jesús está sentado junto a las ofrendas. No está sentado junto al altar del sacrificio, porque era el templo en Jerusalén. Tampoco está sentado junto a la mesa de los panes de la proposición, que era otro de los muebles que había ahí, ni junto al incensario, ¿verdad?, donde quemaban el incienso para Dios, ni estaba en el lugar santísimo, ni el lugar santo. Estaba junto a una caja donde la gente ponía sus ofrendas. Dice en el versículo número 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, era bien poquito dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y luego dice, todo su sustento. Yo tengo algunas preguntas sobre este texto.
¿Qué hacía Jesús sentado junto al ofrendero? ¿Qué hacía Jesús sentado junto al ofrendero? Segundo, Jesús durante su ministerio, Él juzgó y condenó la forma de servir y de trabajar de los sacerdotes que estaban en el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo y echó a patadas a los cambistas que estaban allí en el templo? ¿Se acuerdan de esa? Lo hizo 2 veces. Llega, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesús a los que estaban ahí en el negocio? Ustedes han hecho, ¿qué cosa? ¿O han convertido mi casa en qué? Cueva de ladrones. Entonces yo tengo una pregunta para Jesús. Jesús, ¿por qué permitiste que la mujer, que no tenía más dinero en su vida y en su casa y en lo que sea, que esas 2 blancas, esas 2 monedas, se los diera a esos perversos de la cueva de ladrones que tú dijiste? ¿Por qué? Yo no sé si tú le haces preguntas a la Biblia, pero yo sí le hago preguntas a la Biblia. Le digo, a ver, o al Señor, ¿verdad? Señor, si tú sabías cómo vivían los sacerdotes, ¿por qué no impediste que la viuda diera la ofrenda? Le hubieras dicho, no, quédate con ella. Tú la necesitas más que estos ladrones, una cueva de ladrones aquí en este templo. Le hubiera dicho eso, a lo mejor tú lo hubieras hecho. Cualquiera lo hubiera hecho. Es más, hay gente que lo hace, ¿eh? No des a la iglesia, mejor quédate con él, tú lo necesitas más que los hermanos. Así hay gente que dice eso, ¿eh? Pero Jesús no lo hizo. Nosotros tampoco debemos hacerlo, por cierto. Deja que la gente dé, pero Jesús no lo hizo. Ahora, la otra, ¿cómo sabía Jesús cuánto daban los ricos y cómo sabía que la viuda era pobre? ¿Cómo sabía? A lo mejor los ricos eran los generosos y la viuda no era tan pobre, era más bien una mujer tacaña, agarrada, martillo, piedra, regiomontana o como sea, ¿verdad? Que era bien coda. A lo mejor alguno hubiera dicho, es que con la ropa se le notaba, ¿verdad? Porque traía la ropa toda vejestoria y todo eso. ¿Que a poco no ha visto a la gente rica que anda comprando ropa de segunda? Claro que los hay, ¿sí me explicó? Hay de todo, ¿verdad? Y pidiendo prestado, pidiendo y lo otro, ¿verdad? Le decía a mi papá, un patrón que tuvo, muy rico el hombre, ¿verdad? Don Jesús Almazán, el que era dueño y ya murió, ¿verdad? De los autobuses cerritenses y de muchas otras cosas, ¿no? Le decía, ¿usted no tiene miedo que lo secuestren? Y decía don Jesús, no, es que yo no tengo dinero. Y decía mi papá, usted dice que no tiene dinero para que no le pidamos prestado nosotros los empleados. Así le decía, porque se llevaba con él, ¿verdad? Eran, yo creo, de la misma edad, ¿verdad? Y entonces, hay de todo, ¿verdad? Ahora no, yo no estoy diciendo que él en realidad no era generoso, no lo sé, no lo conocí tanto, pero lo que quiero decir es que, ¿por qué Jesús sí sabía que la mujer era pobre y los ricos eran ricos? Por las cantidades de dinero, quizás. Pero déjenme decirte, porque Él conoce todas nuestras condiciones. Él sabe cómo vivimos. Él sabe cuánto ganamos, cuánto tenemos, cuánto nos queda, cuánto nos falta. Todo lo sabe Jesús. Otra pregunta, ¿qué observaba Jesús? ¿La cantidad? ¿La actitud? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué miraba Jesús, la cantidad o la actitud? Yo digo que miraba las dos cosas. Miraba la cantidad y miraba la actitud. Porque dice, esta mujer dio 2 blancas. ¿Qué significa? Que cuenta el dinero. ¿Jesús contaba el dinero? No, era demasiado el dinero que tenía. Para eso tenía un tesorero. ¿O no? Sí. Tú te puedes imaginar el ministerio de Jesús. Fíjate bien. Él tenía 12 discípulos que comían como si cooperaran los malvados. Andaban en todas las fiestas de Jesús. Iba Jesús a un lugar y ahí iban aquellos 12 discípulos. Pero además, ¿verdad? Había 70 evangelistas que Jesús enviaba de 2 en 2. Entonces el ministerio de Jesús
incluyéndolo a él, por lo menos eran 83 personas. Los 70 que mandaba de dos en dos, él y sus 12 discípulos, por lo menos 83. Ahora, imagínate cuánto cuesta agarrar a tus 83 discípulos y llevarlos a un viaje evangelístico. Ya no vayas tan lejos, a la Huasteca Potosina. Y luego, ¿cuánto te tardarías o qué es lo que tendrías que hacer? ¿Cuánto te costaría andar con ellos? 3 años, porque anduvieron 3 años, a veces nomás con los 12, a veces solo, a veces con 3 y a veces con 83. Entonces, era dinero. Es más, dice la Biblia que había unas mujeres que eran adineradas y de sus recursos sostenían el ministerio de Jesús. Entonces Jesús sí contaba el dinero, porque había que darles de comer. Y hay una historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y él estaba solo. Y cuando me dice, ¿dónde están los discípulos? Los discípulos fueron a comprar la comida. ¿Con qué dinero? Pues con el que Jesús le decía a Judas, Judas, ¿cuánto nos queda? No, pues que nos quedan 350 pesos. Pues es muy poquillo, ustedes comen como si cooperaran, ¿verdad? Traen hambre de predicador. Bueno, esa es otra cosa. Y entonces vayan a Samaria a comprar lo que se necesita. Y entonces ahí iban, el dinero. ¿Sí me explico? Hay gente que piensa, no, a Jesús no le importaba el dinero. Yo no estoy diciendo que a Jesús amaba el dinero, estoy diciendo que Jesús le dio importancia al dinero. Cuando les dice, Señor, tenemos que pagar o no los impuestos, dad a César lo que es de César y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. En otra ocasión llegaron, ¿verdad? Allí a cobrarle a Jesús el impuesto del templo. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, pues aquí están cobrándonos, ok, ve a pescar. Y entonces va a pescar, ¿verdad? Y cuando abras el pescado vas a encontrar, ¿verdad? En la boca del pez 2 monedas. Una es para ti y otra es para mí. Vas y pagas el impuesto del templo. Ese templo que él decía que era una cueva de ladrones, él les dio dinero. ¿Se había puesto a pensar en eso? Ni yo lo había pensado hasta ahorita que estoy hablando de esto. Porque en realidad así es y así era. Nosotros nosotros y muchas iglesias, cuando tienen un proyecto especial, vendemos. Que la tiendita, que esto y el otro, y que para una cosa, para otra cosa, ya andan haciendo bazares unos y y el otro, muchas cosas para un proyecto especial. Cuidan niños, sacan uñas enterradas, echan baquetas a domicilio, la hacen de payasito de fiestas infantiles, lo que sea, con tal de juntar el dinero. En aquella época, el pueblo daba su diezmo al templo, pero aparte, el templo decía, oiga, no ajustamos. Entonces tenían que dar un impuesto del templo. ¿Qué cosa? Y Jesús jamás lo criticó, jamás se negó, lo hizo. Él lo dio. Jesús sí veía ambas cosas, la cantidad y la actitud. ¿Saben ustedes que Jesús estaba sentado en el arca? Miren, ¿saben ustedes que la última semana de Jesús es una de las semanas más importantes? En la última semana de vida de Cristo, la semana de la pasión, dio los acontecimientos antes del fin. Hizo milagros, hizo la entrada triunfal a Jerusalén, hizo muchas cosas, echó a los cambistas del templo y dijo que habían convertido el templo en cueva de ladrones, pero también se sentó 2 días antes de ser crucificado, perdón, de ser aprendido. 2 días antes estaba sentado en el templo y junto a las ofrendas. Qué interesante. ¿Por qué lo hizo en ese momento? No lo sé. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar. Ahora, Jesús sabía todas estas cosas y Jesús estaba atento a todo esto.
Esto nos lleva, y estas lecciones y este texto nos da una serie de lecciones para nuestra vida. Y déjenme decirles antes que nada, hay personas que cuando hablamos de dar ofrendas, les ofende. Por diferentes razones. Ahora déjame decirte, pero la Biblia nos dice que debemos enseñar a dar. Y la Biblia nos enseña a dar, Jesús nos enseña a dar. Entonces, yo estuve pensando hoy, desde ayer y antier, cuando estaba estudiando, estaba pensando, yo sé que hay personas que les ofende que hablemos de dar. Pero yo me quedé pensando, ¿y si no enseño a dar, qué va a pensar Dios? Dios se va a ofender. Y yo prefiero ofenderte a ti que ofender a Dios. Prefiero que te enojes conmigo y que en esta iglesia piden por dinero. Prefiero que tú te enojes conmigo a que Dios se enoje conmigo. Porque la Biblia dice que yo, como responsable de la iglesia espiritual, tengo que enseñar a dar. Y yo mismo estoy aprendiendo a dar. Porque Jesús enseñó a dar. Y jamás se detuvo en andar diciendo, te ofende que te enseñes. O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, yo quiero enseñar a dar. Es posible que alguno diga, pues esto ya lo sabemos. Bueno, si no hemos aprendido a dar, seguimos aprendiendo todavía. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? La primera, la viuda estaba acostumbrada a dar. Eso es lo que nos enseña esta historia. ¿Por qué dio la viuda? Porque estaba acostumbrada a dar. Ella no vaciló en dar lo que tiene, sin importar que fuera todo su sustento. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a Cristo y nos entregamos a Él, no está por demás comprometernos con Él a sostener su obra. Ojo, no es lo mismo que la promesa de fe, pero debemos comprometernos con Dios a sostener su obra. ¿Por qué tenemos que sostenernos? Él está comprometido contigo de sostenerte toda tu vida. No pasa nada si nosotros nos comprometemos con Él para sostener su obra. El compromiso con Dios es importante. No podemos vivir una vida sin comprometernos con Dios. Hay personas que no les gusta que en la iglesia hablen de compromiso, pero déjame decirte, es que no existe otra cosa más importante en cuanto a nuestra relación con Dios que amarle y comprometernos con Él. Debemos acostumbrarnos a dar, porque con mucha facilidad olvidamos este privilegio. Otra cosa que me enseña esta lección y esta historia: no debemos esperar a dar cuando nos vaya bien o cuando nuestra posición económica se encuentre en buenas condiciones. Porque muchas personas dicen eso. No, cuando yo tenga, yo voy a dar. No, cuando yo tenga, yo voy a dar. No, Señor, bendíceme, que me saque la lotería, que haga esto, que venda aquello. Y cuando yo tenga, yo voy a dar a Dios. No esperes a que te vaya bien económicamente. Puedes dar siempre, o debemos dar siempre. Claro que cuando te va bien, si ya te acostumbraste a dar, no tienes ningún problema en dar. No te duele dar. Una persona un día me dijo lo siguiente: me dieron un bono en mi trabajo y era un bono. Yo dije, válgame, parece que le dio el Chapo Guzmán este bono, ¿verdad? Pero era un bono muy grande de trabajo después de no sé cuántos años, ¿verdad? Le dieron un bono, ¿verdad? Como de 900,000 pesos. Yo dije, ay, caray. Y dice, vieras cómo me da gusto poder dar el diezmo, dijo. Pero vieras cómo me duele pagar el impuesto. El 25% de impuestos. Ay, dice, me duele tanto. Pero no me pidieron permiso, me los tumbaron, dice. Ni siquiera dieron chance de revirar. O sea, de la empresa me los quitaron y se los dieron a Hacienda, ¿verdad? Y bueno, así es el contrato.
Dice, pero dar a la obra de Dios, vieras que no me duele. Y le dije, ¿y no te duele quedarte con toda la diferencia? No, tampoco me duele quedarme con 500,000 o 600,000 pesos. No, que me va a doler, estoy bien feliz. Fíjense qué chistoso, hay gente que le duele dar el diezmo, pero no le duele quedarse con la diferencia. Pero bueno, esta mujer no esperó a tener, ¿verdad?, una mejor posición económica para dar. Simplemente estaba acostumbrada a dar. Dar sistemáticamente ofrendas misioneras y nuestros diezmos es un hábito que produce bendición abundante. La viuda dio con la actitud correcta, porque Dios mira el corazón del donante. ¿Qué es lo que les motiva a las personas a dar? Yo sé que a veces podemos dar para recibir, pero también tenemos que tener mucho cuidado de que no siempre demos para recibir. Porque no siempre vas a recibir, porque te puedes perder de otras grandes bendiciones para tu vida. La viuda dio en proporción a lo que tenía, pero si no tenía nada, dio en proporción a lo que tenía. ¿Qué dio? Todo lo que tenía. Esa es una proporción. El 100% de lo que tenía, decidió dar de ese 100%, el 100%. En otras palabras, no pudo haber dado el 150%. Si nada más tenía 2 blancas, no podía dar 3 blancas, ni 4 blancas, ni 10 blancas. ¿Cuánto podía dar? 2 blancas. Dios nunca te va a pedir que des algo que no te haya dado primero. No puede ser posible. Ahora, en la promesa de fe para misiones, tú puedes creer que Dios te lo va a dar. Siembras hoy para cosechar mañana. Aunque cuando hablamos del diezmo es algo que ya lo recibimos. Tú no puedes diezmar de lo que vas a recibir el año que entra, tú diezmas de lo que ya recibiste. Pero la promesa de fe es, yo creo que Dios me va a dar el dinero de enero a junio mensualmente esta cantidad. El avaro, el agarrado, puede dar sinceramente, pero eso no significa que la cantidad que está dando sea la cantidad correcta, porque Dios también mira la cantidad. Porque déjame decirte, si es una persona que gana mucho dinero y le pone en el sobre de su diezmo, ¿verdad?, 50 pesos y no es el diezmo, pero le pone 50 pesos, ¿verdad?, porque así nadie sabe que echó 50 pesos, nomás echó el sobre, ¿verdad? Entonces, puede ser muy sincero, que puede decir, no, pues es que a mí me duele dar, entonces yo nomás doy 50 pesos. No, es que la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, pero pues hay algo, es sincero, no hay engaño, no hay hipocresía, es sincero. Pero por otro lado, no es lo que debe dar. Y Dios mira la cantidad y Dios mira la actitud. Mira tu corazón y mira tu mano. Ya lo demostré que Dios registra en la Biblia las cantidades de dinero que la gente dio. La pobreza no es razón para ser miserables. Debemos ser cuidadosos de no intentar engañar a Dios con las cantidades que damos. La Biblia enseña que debemos dar en esa proporción que hemos recibido. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la Biblia. Pero también según haya prosperado, lo que quiere decir es que habla en proporción. Dar se convierte en una aventura de fe que trae bendiciones y recompensas. Y luego, la viuda dio en el lugar correcto. Pero era cueva de ladrones. Es que ella dio en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque ella pudo haber dicho, yo creo que voy a organizar una asociación nacional de viudas, de las viudas de Jerusalén. Y entonces ya las junta, hace un meeting tipo político y le dice, Jesús ya lo dijo y Jesús es el Señor. Ese lugar que se llama templo es cueva de ladrones. De aquí en adelante nosotros vamos a administrar el dinero. Nosotros vamos a recibir los donativos de las viudas y nosotros vamos a administrar el dinero.
Y ya traigan lo que tengan, ya se los daban, vamos a suponer, ¿verdad? Ok, a ti que te hace falta una puerta, a ti que te, no, pues echar la banqueta, a ti que te no me falta un anexo del cuartito, un closet o lo que sea, ¿verdad? Déjame decirte, no lo hizo porque yo estoy seguro que Jesús le había dicho, hey, eso no puedes hacer, porque tú lo entregas a Dios. La Biblia dice que el diezmo es, por ejemplo, en el caso del diezmo, le pertenece al Señor. A ti no te dicen de lo tuyo cómo manejarlo. Cuando tú se lo entregas a Dios, tú debes dejar que Él lo administre. ¿Sí me explico? Uno debe dejar que Él lo administre. Entonces, la cantidad es importante, la actitud es importante y el lugar es importante. Entregar al Señor tanto nuestros diezmos como nuestras ofrendas. Y finalmente quiero decirles que Ágape es casa de Dios también, tierra fértil para sembrar nuestra semilla financiera. Invertir en la fuerza misionera Ágape también es una tierra fértil para dar y ser bendecidos. Nuestros proyectos misioneros tienen repercusiones no solamente a corto plazo en esta vida, sino a largo plazo en la vida eterna. Quiero cerrar con algunas ideas que encontré sobre el dar. Fíjese bien, escuche bien. Hablar de dar, no es pecado ser rico. Pecado es morirse rico. ¿Sí le agarra la onda? Va de nuevo. No es pecado ser rico. Morirse rico es pecado. Si los cristianos dieran a la obra de Dios como gastan el dinero en sus fiestas y en Navidad, que por cierto gastamos algo, ¿verdad? La obra de Dios no carecería del recurso para el extendimiento del reino de Dios. Dar a los pobres una moneda no les ayuda a salir de su pobreza. Hay tanto pobre, ¿verdad? Tantas personas que pasan por la ciudad y que están en los semáforos pidiendo dinero. Nosotros, si no traemos, pues no les damos, pero siempre tratamos de darle a todos. Oye, pero tú no sabes si se lo es para tomar, para alcoholizarse, para drogarse. Déjame decirte, el pobre existe allí para que tú seas sensible y tu corazón sea sensible. No voy a sacar de la pobreza por darle 10 pesos a un pobre en una esquina, pero ayuda a mi corazón para mantenerlo sensible a las necesidades de los demás. Esa es la idea de dar. No sacar al pobre de la pobreza. Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener. El dar te ayuda a ti. El dar para las misiones te ayuda a ti. Dar es inevitable a aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Es inevitable. ¿Amas a Dios? Vas a terminar dando. Y cuando das porque no puedes evitarlo, también recibirás porque no puedes detenerlo. Imagínate que tú das y Dios dice, este hijo mío es muy bueno, le voy a dar y le voy a bendecir. Y tú le dices, no, Señor, por favor no me des. No, mira, y luego despierto envidia, Señor. No, y además, mira, Señor, no me des porque, luego, ¿qué hago con el dinero que me des, Señor? Además, vivo en un rancho, Señor, ¿me vas a dar un carro nuevo? No, Señor, mira, se me va a acabar el carro en el rancho. ¿Verdad que no le vamos a decir que no? Lo vamos a hacer, lo vamos a recibir. ¿Puedes detener a Dios dar que te dé? No lo puedes detener. Él te va a bendecir. Ahora, debemos dar algo valioso. Los ricos daban lo que les sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. No tenemos que dar todo lo que tenemos, tampoco debemos dar todo lo que nos sobre. Tenemos que dar aquello que nosotros creemos que agrada al Señor.
¿Y saben qué agrada al Señor? El sacrificio. Déjame decirte, todos luchamos con un asunto que es el amor al dinero. ¿A poco no? Todos luchamos con el dinero, porque el dinero a veces está pegado a nuestro corazón. Todos luchamos para que el dinero no sea lo más importante en la vida. Una de las mejores formas de probar nuestro corazón es cuando damos de aquello que apreciamos. Todos apreciamos el dinero, todos. Y algunos no, yo no. A ver, ve al cajero, saca 200 pesos a las 12 de la noche. Un cajero de esos que tienen fama de que han robado allí saliendo. Y cuando estés ahí te volteas y te encuentras a una persona con una pistola, con un cuchillo y te dice, dame lo que sacaste. Y tú, sí mi amor, aquí está. No, este es mi dinero. ¿A poco no? Sí es. Una señora de Ágape que tiene 3 hijas. Un día les pregunté a las hijas, oigan, ¿y su papá? Es que no tenemos papá. ¿No tienen papá? No, es que lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? ¿O cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? Pues, ¿a qué se dedicaba? Era repartidor de una empresa como de esas de Sabrita, andaban en las tiendas. Y luego, pues lo asaltaron saliendo de la tienda lo asaltaron. Y luego se fueron los ladrones con el dinero. Y luego los persiguió. Y luego se voltearon y le descargaron la pistola y lo mataron. Y luego pensé yo, ni siquiera su dinero. Porque el dinero puede estar apegado al corazón. Hasta 200 pesos, hasta menos. ¿Qué pasa si alguien te intenta hacer tonto por 20 pesos? ¿Te enojas? Me está haciendo tonto, ¿qué le pasa? No se los dejas, no, se los dejo de ofrenda y te vas. No, les haces, ¿verdad? Ahí lo que sea, porque el dinero es importante para todos. Es importante. Y todos luchamos con lo que es importante en la vida. Y una de las mejores formas de probar nuestro corazón es cuando damos aquello que apreciamos. Uno no da de lo que sobra, uno da de lo que ama. Y si amas el dinero, ¿cómo saber, verdad, que podemos deshacernos o desprendernos de él? Porque damos a la obra del Señor, porque damos de aquello que amamos. Voy a invitarles a que cerremos nuestros ojos un momentito y oremos a Dios.